Estamos grabando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles a través de la fanpage de Panorama, la revista, aquí en cabina, para, pues, como le anunciamos precisamente hace, pues, algunas horas, sobre este encuentro que tendremos precisamente con dos personalidades ya muy conocidas en el ámbito tuxtepecano, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito periodístico, en el ámbito político. Bueno, están conmigo en esta mañana para hablar un tema escabroso, un tema ahí que es pues ya un fenómeno a nivel nacional, el tema de feminicidio, este tema tan delicado que merece pues la atención de todos. Y bueno, en esta mañana me acompañan pues por cuestiones de género, Claudia Ramos, periodista, amiga, con quien hemos trabajado muchos años. Claudia, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues agradecerte el que estés con nosotros en esta mañana. Al contrario, gracias por la invitación, Toño, y con todo gusto trataremos de dar pues una opinión que se va uno forjando con el paso del tiempo y basado obviamente en la experiencia que te da el hecho de convivir con estos temas, con los datos que muchas veces son duros y no reflejan un problema social de fondo. Sin duda alguna. Bueno, y también nos acompaña pues alguien que pues también conocemos y que pues forma parte, ¿no? de la izquierda, ¿no? Alejandro Vega está con nosotros. Alejandro, antes que nada, pues agradecerte el que estés con nosotros y desde luego compartir todos esos conocimientos, toda ese pulso que tienes, ¿no? En cuanto al ambiente político y al ambiente social de Tuxtepec. Te agradecemos mucho el que estés con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Toño, gracias por esta oportunidad de que nos das de tocar un tema y tratar de despertar un poquito la conciencia del momento trágico que estamos viviendo para las mujeres y para todos en general, pero sobre todo a alguien tan vulnerable como la mujer que está siendo atacada de forma tan vil y tan cobarde. Pues gracias a ti, Claudia, por compartir este espacio. Esperamos que sea productivo. Bien, pues ya con esta entrada, sin duda alguna, pues con dos personajes de este calado, ¿no? Pues para tratar este tema tan pues especial, ¿no? Claudia, creo que cotidianamente, ¿no? Quienes estamos inmersos en los medios de comunicación, pues es difícil, ¿no? Difícil proyectar a quien nos leen, a quien nos ven, a quienes nos oyen en un momento dado, un hecho en la que se ve involucrada una mujer, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es un feminicidio, ¿no? Pero no conocemos el contexto mismo del hecho y sobre todo la circunstancia. ¿Cómo entender el feminicidio desde el punto de vista de una mujer y desde luego de una periodista? Bueno, creo que hay que irnos un poquito a los antecedentes en el que México se empieza a hablar del feminicidio, ¿no? Y estamos hablando de la década de los 90 con estos asesinatos de mujeres en el norte del país. Ocurre un fenómeno, se empiezan a denunciar las desapariciones hasta que finalmente se reconoce y se comienza a hablar de estos asesinatos y se les comienza a llamar
bajo esta denominación de feminicidios. En el 2012 aproximadamente es cuando se reconoce ya de manera legal el término. México es de los países de avanzada precisamente en esta cuestión de legislar y reconocer legalmente este delito. Y decimos de avanzada porque, bueno, entendemos que el contexto social que hay en toda América, pues en ese momento no era tan avanzado. Digo, ha habido una serie de movilizaciones que empezaron, digamos, un poco aquí en México y se fueron expandiendo hasta la parte sur de América, este movimiento que se llama Ni Una Más, Ni Una Menos, que ha ido cobrando fuerza y que de alguna u otra forma, pues ha habido grupos de mujeres que han estado impulsando este tema, el tema del feminicidio, y hay que pues mencionar por lo pronto que el feminicidio son asesinatos de mujeres legalmente o establecido en la ley cometido por hombres. Y hay una serie de más en el Código Penal Federal, hay una serie de criterios que se tienen considerados para que en algún momento determinado se pueda decir este es un feminicidio y este no. Periodísticamente, pues de alguna u otra forma, quienes nos dedicamos a esto, cuando cubrimos esta fuente, pues lo que hacemos es reproducir lo que argumenta o lo que dice en su momento la autoridad judicial, ¿no? Si es un feminicidio o no es un feminicidio. Para los derechos humanos, la violencia contra la mujer o el hecho de que haya un asesinato y que cumpla, digamos, con una de estas características o estos criterios, lo consideran un feminicidio como tal. Lo cierto es que la violencia hacia la mujer ha ido en aumento. Pareciera increíble que con todo el peso, el soporte legal que se ha dado, no solamente en el hecho de reconocer al feminicidio como un delito, sino todo lo que existe a su alrededor, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, estas campañas que se realizan contra la violencia, que las realizan creo que cada 25 de mes. Día Naranja, ¿no? El día Naranja, pues a pesar de que estén todas estas circunstancias dadas, se siga dando, y lo peor es que vaya en aumento la violencia hacia la mujer. Que creo yo que está fallando es que a final de cuentas no hay una política pública directa, enfocada a atender el problema. Voy a poner un caso en específico, el hecho de que se crean estos institutos municipales de las mujeres. Lo crean como un requisito porque así lo establece la ley, pero no hay una dirección concreta de qué es lo que se quiera hacer a través de ellos. Están estos consejos municipales para la erradicación de la violencia que tienen que ver con un señalamiento de ley. Aquellos municipios o aquellos estados donde existe cierto número determinado de casos de feminicidios o donde ha ido en aumento la violencia hacia las mujeres, la misma Secretaría de Gobernación y por ley además establece unos criterios, unos lineamientos en los que te dice que sitios son considerados para que se establezca o se instale la alerta de género. En el caso de Tuxtepec, desde el año pasado está dentro de estos 40 municipios y lo que llama aquí la atención es que prácticamente ha sido inoperante este Consejo Municipal para la Erradicación de la Violencia, porque solo se hace, o por lo menos yo lo veo en Tuxtepec, solo se hizo con un fin mediático. No hay un plan de trabajo. Para cumplir un requisito, exacto, ¿no? Es cumplir un requisito. Esto le llamaríamos una especie de simulación o inconsciencia, opacidad de parte de las autoridades, porque no, como tú dices, no hay. Ahora sí, está el cascarón, pero el contenido no lo hay, porque además, como se ha cumplido como requisito únicamente,
hay algo que están dejando de lado. Regularmente cuando tú entrevistas a la directora o a quienes han estado al frente de los institutos municipales de la mujer, que no es de esta administración ni la de 2 años, este es un asunto que creo que se instaló desde el trienio de Antonio Sacre Rangel. No hubo una dirección específica para establecer los objetivos de crear para empezar esa instancia y enfocar esa instancia a entregar microcréditos, a capacitar a las mujeres. No va a reducir ni ahora ni nunca el nivel de violencia, porque además lo principal es que esas instancias no han empezado por casa, por reconocer, por aceptar que la violencia política hacia la mujer desde ahí se da. Porque ha habido casos que se han sabido donde ha habido acoso a empleadas del ayuntamiento que no han trascendido. Entonces, si primero no se empieza en casa por reconocer a estas instancias, o estas instancias por aceptarse y por asumir el papel que tienen, pues nunca va a haber un avance. Un microcrédito que le des a una mujer no la va a salvar de la violencia que pueda sufrir al interior de su domicilio, en su familia. Que capacites a una mujer y les digas cuáles son sus derechos tampoco la va a librar de la violencia que sufra en su casa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Creo que se debe partir desde lo local. Es difícil cambiar, que un ciudadano pueda cambiar, lo que ocurre a nivel nacional, pero entonces tienes que enfocar tus pilas en lo local, partir desde casa, colonia, cuadra, barrio, como le quieran llamar, pero establecer un mecanismo y una política pública en la que involucres tanto al hombre como a la mujer. Cuando hablamos de género, enseguida pensamos que se trata de la mujer en específico, y hay que decir que cuando hablamos de equidad, por ejemplo, de género, o cuando hablamos de género, hablamos de hombre y mujer. Sí, claro. Y cuando hablamos de equidad de género, sí se enfoca un poco más o se inclina la balanza más hacia la mujer, porque a final de cuentas, históricamente, en los roles en nuestro país, la mujer ha sido quien ha estado más vulnerada socialmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad de género es darle un poco más a la mujer, darle herramientas, sí, pero también darle la posibilidad de que esa herramienta que le estás facilitando, que ese taller que le diste, que esa capacitación que le diste, que ese microcrédito que le diste, sirva para cambiar las cosas al interior de su hogar, de su entorno. Pero también tienes que hacer partícipe al hombre, porque si no lo haces partícipe, pues simple y sencillamente no cambias absolutamente nada del contexto social, ¿no? Si nos enfocamos un poco al feminicidio como tal, nos dice que es un asesinato cometido hacia una mujer por un hombre, pues entonces lo que tienes que hacer es cambiar el entorno del hombre y de la mujer. Centrarlos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, Alejandro, fue bastante amplia la explicación que externó Claudia. ¿Consideras que hay reticencia de, bueno, antes que nada, ¿no? Sobre todo la tipicidad misma, ¿no? del concepto de feminicidio? No sé si es por desconocimiento, ignorancia o falta de una real o profundo análisis en los conceptos mismos, dado que el homicidio y el feminicidio pues ahí van rayándose, ¿no? Sí. ¿Cómo entender esa reticencia de parte de las autoridades, sobre todo las que aplican y sancionan? Mira, es que como sociedad somos una sociedad que no acostumbra a verse al espejo. Somos una sociedad que ve hacia afuera, pero no se ve hacia adentro de los problemas que realmente tiene. Claudia tocaba algunos puntos muy importantes, donde nos dice que se crean los institutos de la mujer, pero se crean por mandato, no porque nazca de una necesidad que tenga el gobernador del momento, el presidente municipal o quien sea, de acabar realmente con ese problema que tenemos. Entonces tiene el lugar y se lo da a una persona que anduvo en campaña como premio al haber estado con él.
pero pues a la persona que se lo da no tiene ni idea de qué se trata los derechos humanos, cuáles son los derechos de las mujeres, nada. Ella va a cumplir un papel y a ganar un sueldo nada más. No está agarrando los perfiles adecuados para realmente contribuir a mejorar el asunto. Entonces, ¿qué tenemos en México? Tenemos un problema realmente grave, donde nos está diciendo las estadísticas que en el último sexenio hubo algo así como 30,000 feminicidios en México. Esto sería ya una locura a nivel mundial, ¿no? Y sin embargo, no hay una política, no hay un real deseo de cambiar, porque no lo estamos viendo. ¿Dónde está el problema? El problema está porque la mujer es atacada, porque es un problema que tenemos de formación desde que somos niños. Desde ahí, si el problema no lo atacamos desde las causas, cuando los niños lo enseñamos que el mundo es de ellos por ser niño, que las niñas están para ocupar nada más un espacio y para servirle al hombre, en ese momento no lo atacamos, vamos a tener ese problema una y otra vez. ¿Por qué? Porque ese es un problema de ir cambiando la cultura mexicana, ir cambiando desde las películas que teníamos antes, que se ven todavía ahorita como un recuerdo, pues ahí teníamos ya el machismo ya metido. Y eso se ha venido reproduciendo y lo tenemos todavía. ¿Hay una política pública? No la hay. Te dice, para declarar una alerta de género, te ponen ciertos requisitos, sí, pues, donde le dan ahora a los gobiernos, cuando no quieren resolver nada, le dan participación a la sociedad civil. Pero no a la sociedad civil es la que está interesada, sino alguien de los suyos que está inmersa ahí y lo meten ahí, ¿no? Para que cumpla ese papel. Y llegan y te ponen una serie de requisitos, que si es feminicidio, que si tiene los requisitos, que si no es, que si se declara la alerta de género. Para que sea declarada tienen que pasar 3 instancias. ¿Y qué te dice la última? La última te dice que ya le dice, sí, se acepta la alerta de género, se manda, se hace un consejo para que vean qué está pasando ahí, se le da vista a la Secretaría de Gobernación para que haga las políticas para quitar ese problema regional o estatal o municipal. Tenemos esa serie de datos, tenemos esa serie ya de problemas, ya lo tiene la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué va a hacer? Pues hace un modelo preventivo, pero realmente no ataca las causas que están dando la violencia. La violencia se está dando. ¿Cuánta de esta violencia que se da en la mujer, hacia la mujer, se está incubando desde casa? Se está incubando desde el momento en que la mujer tiene que salir a trabajar y dejar al niño solo, porque necesita, por el sistema que tenemos, de ir a trabajar, a completar para la comida. Estamos hablando de un problema cultural, ¿no? Pero también de educación. Pero es que viene la educación, ¿no? Y la cultura viene íntimamente ligada a nuestras raíces. Si este es un problema de psicología también, ¿qué está pensando? ¿Por qué nosotros hacemos al niño con esa propensión a golpear a los más indefensos? ¿Por qué? Fíjate que haciendo un trabajo de psicología me encontré con un libro muy interesante de una psicóloga que se llama Nancy Martin, y dice, las mujeres los prefieren rudos, no, las mujeres los prefieren malos. Y ahí hace un entorno y dice, a ver, la mujer, cuando uno le pregunta, ¿cómo te gustaría que fuera tu marido? No, pues que fuera tierno, que me regalara flores, que fuera detallista. Y cuando la ves que se casa con un tipo todo lo contrario, con un tipo mandón, con un tipo que con todas las características de golpeador, ¿no? ¿Por qué hace eso la mujer? Y ahí describe cómo una mujer busca en un instinto primario que sus hijos sean fuertes, que sean mandones, que sean dominantes, ¿no? Y por eso tiene la propensión a agarrar un tipo de esa catadura, ¿no? Y ahí se está incubando ya la violencia. En ese momento está escogiendo de que pues ella va a pasar a cumplir el rol de la esposa de
esposa del tipo que va a empezar a golpearla, que va a empezar a mandarla, y ese esquema se va a reproducir ¿en dónde? En el hijo, en los hijos. Eso, la Secretaría de Gobernación, no hay una instancia en el gobierno que esté atacando eso. Van y dicen, le ponen más policías, ponen más, y eso no va a resolver de entrada ese gran problema que ¿Y a qué atribuyes esa falta de, no sé, visión, esa falta de sensibilidad, de voluntad? Al corto plazo. Fíjate que no tenemos ni siquiera algo que nos diga que los feminicidios han avanzado por la mentada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Tenemos una guerra contra el narcotráfico y a partir de ahí también se disparan los feminicidios. Sí. ¿Por qué? Pues como una causa más. El abusado tiende a abusar tarde o temprano, y la parte más vulnerable pues es la mujer y los niños, ¿no? Son Entonces, los más... Sí, son los más indefensos, pero no tenemos una estadística que nos diga cuáles son realmente motivo de la guerra contra el narcotráfico, cuántos de esos feminicidios, ¿no? Y cómo se está protegiendo a eso. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho algunos manualitos, algunos han hecho algunas cosas, pero ni siquiera se les da difusión. Se van a imprimir y ahí están en las oficinas, no se reparten, no hay nada. Si nosotros no nos vamos a las escuelas, si nosotros nos vamos a los hogares, a todo eso, vamos a seguir teniendo la violencia de género mucho tiempo, ¿no? En este tenor, Claudia, ¿qué hace falta? Creo que un ejemplo, ¿qué hace falta? Sobre todo para concientizar a la sociedad misma, porque a veces es apática la sociedad en cuanto a este tipo de temas. Traigo a colación el tema del racismo con Roma. Creo que cimbró a nuestro país, cimbró a los ciudadanos mexicanos con el tema del racismo. Creo que nos salió el racismo así de manera tan natural que no sé si fue la intención de Cuarón, porque pues, la película maneja varios temas, ¿no? Pero creo que el racismo fue el que más incidió. ¿Hace falta algo así Yo no para...? creo que haya sido, digamos, la intención de Cuarón. Creo, de manera directa, creo que fue una reacción de los estereotipos que tenemos en nuestro país y que obedecen a cuestiones culturales. ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Tiene que cambiar la cultura, pero es muy difícil que pueda cambiar si no hay un proceso de reconocer que como sociedad tenemos errores, y puede ser que un grupo reconozca tal error, pero si quienes están digamos reproduciendo este círculo vicioso de la violencia lo siguen haciendo, pues difícilmente puede avanzar. Sin embargo, yo sí considero, siempre lo he dicho, que tenemos que empezar por hacer un ejercicio personal. Es algo muy difícil, es muy difícil. Queremos dejarle la responsabilidad de todo a los gobiernos. Sí, los gobiernos tienen su parte correspondiente en la parte pública, pero en la parte que no es pública, en la parte privada, la responsabilidad es de cada núcleo familiar. Venimos de lo que decía, por ejemplo, Alejandro, en el sentido de que es un círculo de violencia. Hace, ¿qué será? Aproximadamente 2-3 semanas hubo un caso del que muy poco se ha hablado aquí, quizás porque no tenemos una cercanía, pero ocurrió en Xochiapan, Veracruz, un caso muy reciente de un niño que fue asesinado, y que no ves, se vio una movilización, pero no ves que un caso como ese tipo en específico, y como muchos otros, porque no es el único caso en el que se ha visto cómo aflora la violencia, y que decíamos, en los sectores más vulnerables, ¿no? En los menores que no tienen la capacidad para defenderse, en las mujeres, y que no haya, digamos, pasado más allá a lo mediático, y que no tenga un impacto en el gobierno, ¿no? Que no haya una posición en relación
a ese tema. Voy a mencionar muy brevemente lo que yo conozco por los medios que han reproducido parte de esta historia. Un menor que se fue a hacer trabajo por equipo, un niño que de lo que se ha hablado es que era un niño que trabajaba para ayudar a su familia, que era excelente alumno, no era un niño conflictivo, se va a hacer tarea por equipo, no regresa a su casa en la noche, lo empiezan a buscar y aparece hasta el otro día en un arroyo muerto, asesinado. Hay muchos rumores en relación a cómo se dio la muerte de este menor, que incluso se involucra a quienes se supone con las personas con las que estuvo esa tarde. No se sabe qué tan cierto sea, pero lo lamentable es que esto ocurrió y que finalmente se quedó ahí, como el caso de Arroyo Limón, que es un feminicidio, a todas luces, una menor de 15 años que es secuestrada y al otro día, a los 2 días, aparece su cuerpo calcinado, ¿no? Un asunto que debiera simbrar a la sociedad por la forma en que se da y no hay una reacción. No vemos a la gente a salir a marchar en las calles de Tuxtepec para reclamar seguridad. Digo, lo vimos con un joven que fue secuestrado en Puebla, y porque quizás la familia tenía, digamos, cierto reconocimiento en Tuxtepec, pero cuando ocurre un hecho de esta naturaleza en una comunidad, pues pasó el hecho y no hubo absolutamente ninguna reacción. Los medios dimos cuenta de ellos, pero la sociedad prácticamente quedó desapercibido. Un hecho por demás lamentable, y vamos a hablar quizás de este otro que surgió, este otro tema que llamó la atención de algunos comercios cuando empezaron a manejar aquí en Tuxtepec el tema de ni una más ni una menos, enfocado hacia las mujeres, una supuesta campaña enfocada a las mujeres que pudieran en algún momento dado sentirse inseguras y que pudieran ingresar a ese comercio. En los locales, ¿no? Alguien me decía, y con justa razón, que parecía ser una campaña de posicionar más al negocio que una real intención de generar una conciencia, y pareciera que sí, porque pasó nada más esa semana prácticamente y no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada del tema. Hemos tratado periodísticamente de darle seguimiento, y lo más reciente que se sabe del asunto es que el ayuntamiento con la Canaco iban a establecer como un programa de capacitación hacia esos locales, que sí es interesante, pero si no hay un protocolo desde las instancias que están proponiendo la capacitación de cómo reaccionar, cómo atender, si cuentas con los elementos, si cuentas con el personal adecuado para atender una emergencia de esa magnitud, difícilmente va a prosperar, se va a quedar únicamente en lo mediático, como muchas de las acciones. Lo más relevante que ha hecho en este caso el Consejo Municipal para la Erradicación de la Violencia es reconocer que es inoperante, o que se mantuvo inoperante por lo menos hasta el año pasado. No se sabe qué va a pasar, porque seguramente que estamos en marzo, seguramente por el 8 de marzo veremos alguna... La tradicional marcha. El próximo viernes, ¿no? Día Internacional de la Mujer. Y finalmente se quedan, digamos, ahí. Creo que lo más importante que ha hecho es reconocer eso, que fue inoperante, que 3 meses se mantuvo inoperante, pero además es un asunto en el que pareciera ser que las voces críticas no están llamadas a ser parte de este consejo. Y lo digo porque en la reunión pasada que se dio, fue precisamente la semana pasada, fue una reunión pues a puerta cerrada, no se supo, no trascendió mucho el tema de esa reunión hasta de forma posterior, pero de las notas informativas que he podido leer en el asunto, me llama mucho la atención que, siendo la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi una de las pioneras precisamente en la defensa de los derechos de las mujeres
en Tuxtepec o en la región no se le haya invitado. Llegaron porque supieron de la reunión, pero no se les había invitado, y ha sido además una instancia en este momento, una organización no gubernamental que ha estado señalando los errores del Consejo y estuvo urgiendo a su reinstalación, porque como hubo cambio de gobierno, pues cambiaron también las caras, ¿no? Los rostros del Consejo. Pero ¿qué creo yo que tiene que ocurrir ahí? Que el Consejo Municipal para la Erradicación de la Violencia debe dejar de tener una injerencia gubernamental. Debe fortalecerse la capacidad de las asociaciones civiles, de profesionistas, para que sean ellos quienes definan cuál es la política pública que se debe seguir o que se debe definir, con profesionistas, con gente que conoce del tema, que conoce de la parte legal, que conoce de la parte social, para establecer cómo debe operar, o desde ahí poner políticas públicas al ayuntamiento de qué es lo que tiene que hacer en materia de atención o para erradicar la violencia hacia la mujer. ¿Qué nos dices, Alejandro? Sí, bueno, es que es parte, aquí tenemos, si te das cuenta, estamos en un círculo donde ya diagnosticamos y ya tenemos dónde está el problema, ¿no? Sí, pero ya lo problema, identificaste, sí, ¿no? Sí, pero ahí viene la parte complicada. ¿Cómo hacemos que un gobierno tome cartas en el asunto de una forma que sepas que sí realmente le interesa, ¿no? Que no sea de cosmético, que no sea una simulación? Al final de cuentas, lo que el gobierno hace, sí, hay que apoyen a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Empieza a mandarle recursos para mediatizarlas, para irlas sensibilizando. Y con eso ya se arregló. Y con eso ya se arregló, sí, ¿no? Para que la próxima vez cuando lance una crítica no sea tan directa. Y empezamos ya el problema. Le volvemos a dar la vuelta al círculo, pero no se va a resolver nada. No se va a resolver nada. Un poco la lucha de las mujeres, también yo no la veo con ese ímpetu que debía tener, ¿no? Revisando un poco, doy cuenta que la mujer está en una dinámica, y nos vamos hasta la Grecia antigua, ¿no? Cuando hay una obra de Aristófanes, se llama Lisístrata. Lisístrata, cansada ya de que sus hijos vayan a la guerra y mueran, y su marido lo manden a conquistar mundos que a ella ni le interesa, agarra un grupo de mujeres primero y las convence y dice, para que ya no haya guerras. Yo a mi marido casi no lo veo. ¿Qué hacemos? Sensibilizarlos. ¿Cómo? No sexo. O sea, y se pone de acuerdo, ¿eh? Y llegan y ellos, oye, no, ya no quiero que te vayas. De tal forma que si hace un movimiento fuerte, ¿no? Lisístrata, para acabar con las guerras. Pues no lo consiguió, pero desde ahí vienen las luchas de la mujer. Cuando en el 1908, en Nueva York, donde empieza a conmemorarse, ¿no? Una huelga ya antes, un año antes, habían las mujeres de las telares y todo eso allá en Nueva York, se habían organizado. Y ahí lo vuelven a hacer, pero ahora ya tenían la contraparte de los patrones. Cuando iban a ir a marchar, precisamente el día 8 allá en Nueva York, la fábrica Couto, me parece que se llama así, los encierran en la fábrica de telas, de tal forma que empieza un incendio ahí y se mueren 140 mujeres. Precisamente aquí viene algo que no ha sido comprobado, pero lo dice. El símbolo de la mujer es el morado, porque dice que se estaba consumiendo la fábrica esa, y por el añil, por los colores que manejan ahí, el humo salía de color morado. Y de ahí se adoptó el color morado como un simbolismo, ¿no? Como un símbolo de las mujeres que fueron quemadas ahí, ¿no? Bueno, tenemos 110 años de esa experiencia, y realmente lo que se ha avanzado es muy poco realmente.
Vamos a tener el gobierno organizando la marcha de este viernes. ¿Viernes? Viernes, sí, ¿No? desde el viernes. Y ya se van a dar discursos muy bonitos, pero al otro día vamos a tener igualmente la nada. No vamos a tener el olvido. El olvido, precisamente porque estamos metidos ahorita en la sobrevivencia, ¿no? En cómo ganar el dinero para comer el día del otro día. Y los que se están encargando, los investigadores y todo eso que están haciendo trabajos de estos, tienen tan poca difusión su trabajo que no es capaz de permear a la sociedad, ¿no? Nosotros somos muy poco, Claudia le está dando seguimiento a este caso, pero pues es de las pocas que lo están haciendo, ¿no? Sí, no, son contados, ¿no? Sí, no está, no. Creo que es la única en Tuxtepec. Pues, yo creo que más que dar seguimiento al caso es al tema, ¿no? Tengo compañeras que han, digamos, están manejando la información del día a día, y periodísticamente, efectivamente, no hay, digamos, como que un enfoque de género en los medios de comunicación, que bueno, eso ya da para otro tema, sí, otro tema, ¿no? Creo yo que hace falta más esa parte, más que con la intención de informar, sí debe ser, digamos, debe ser uno de los objetivos, pero más como una satisfacción de que estás haciendo algo por tu mismo género. Claro. Esa es una, sin duda alguna, una de los puntos, digamos, claves. Voy a regresar un poquito el cassette de la grabación cuando hablábamos de lo que creo yo que de las cosas positivas que hubo en esta reunión del Consejo. Otra más fue el hecho de reconocer que hay un centro de atención a víctimas de la violencia que tampoco opera como tal, que no tiene personal suficiente y adecuado, que pues si al principio del bienio lo utilizaron para albergar a un equipo de fútbol, cuando estás teniendo casos de violencia de manera constante hacia las mujeres, pues la verdad es que sí te da una clara idea de que no tienen una idea, válgase la redundancia, de para qué son las instancias, para qué sirven, qué se tiene que hacer. Tengo entendido, incluso hay un caso ahí que está ante derechos humanos tenían bajo su custodia una menor que escapó. Es un caso grave. ¿Qué está pasando? Si no tienen las condiciones para dar un servicio, legalmente lo tienes que reconocer y lo tienes que aceptar, porque es un caso muy, muy espinoso ahí, pero bueno, esa es otra de las cosas. Están reconociendo que no tienen el personal, pero pues tienen 2 años ahí. No puede ser posible que este centro esté inoperante. Y no quiero decir que se llene, porque no quisiéramos que esté lleno de mujeres que son violentadas, pero que sí sus acciones estén enfocadas y que tenga el personal adecuado, el que debe estar en esas instancias. Lo que decíamos, o sea, es el pago político de que estuvo en campaña. Y digo, no es el caso exclusivo de este ayuntamiento, son todos los ayuntamientos y es en los 3 niveles de gobierno. Sí, se está. ¿No? En donde el cargo se lo doy al que estuvo conmigo en la campaña. Cuando lo que debes hacer, si quieres en realidad cambiar las cosas, es verificar los perfiles, si la persona que tienes ahí te va a ayudar a resolver un problema o te lo va a hacer más grande. Pero nada más fíjate una cosa, Tony, perdón. Fíjate el presupuesto que se le dedica al CABIS y te vas a dar cuenta el interés que les tiene. Debe ser un puesto, es más, me atrevería a decir que ni siquiera tiene presupuesto y que lo sostiene el DIF, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que no hay una real voluntad de resolver un problema, o cuando menos paliarlo. Una mujer maltratada creo que ni eso, ni paliarlo, eso, sí. ¿no? Todo lo tienen porque ahí está, y porque saben que cerrarlo sería una mancha más al tigre, ¿no? Entonces por eso lo tienen ahí, pero es completamente inoperante, no sirve. Ahí se han dado casos donde la gente ahí, cuando llega a albergar a alguna persona,
pues ahí se cooperan para hacerle la sopa a la gente, porque no hay recursos que manden los ayuntamientos, ¿no? Es un desinterés total, ¿no? Sí. Yo siento que por parte de las autoridades, ya lo decía Claudia, de la parte de los 3 niveles de gobierno, pero más allá de eso, ¿tienes algunos datos? A veces los datos Son fríos, pero nos dan un panorama, ¿no?, de cómo está la situación, de la dimensión del problema, ¿no? Sí, digamos, de acuerdo con este Observatorio Nacional contra el Feminicidio, pues habla de que aumentó en un 9% la violencia en el primer mes del año, de 2019, a diferencia del 2018. Estamos hablando que son 304 asesinatos a mujeres nada más en lo que va del mes de enero. De esos 104, 75 están considerados como feminicidios, y en el caso de Oaxaca, 19 casos. Se incrementó, ¿no? Oaxaca. De hecho, incrementó. Bueno, Oaxaca es el que, tío, exponencialmente es el que más ha crecido, a nivel nacional. Es increíble que en un mes tengamos esa cantidad, además de asesinatos ya tipificados como feminicidios. Entonces, dices, ¿qué está pasando en nuestro alrededor? Que la violencia hacia la mujer va en aumento. Y fíjate cómo son las cosas, si hablamos de mensajes, ¿no? Cuando, estamos hablando de que en Tuxtepec se da este sinónimo de violencia ya desde hace muchos años, ¿no? Se ha vuelto quizás un poco mucho más evidente y más violento desde hace que 2016 fue cuando empezó más o menos cuando empezó a ser más evidente esta violencia, ha ido en aumento, pero se da la presencia militar más fuerte durante un tiempo. El año pasado, cuando ocurre la muerte de una familia en la colonia María Luisa, ¿no? que son ejecutados. Inclusive niños, ¿no? Sí, y lamentablemente había niños ahí, y no hubo un posicionamiento al respecto. Efectivamente sí se reforzó la seguridad, porque además fue un tema nacional, fue noticia nacional. Sí. Pero de ahí vuelve, otra vez a generarse o decae la vigilancia, y vuelven a darse todavía estos hechos violentos. Y lo que decía hace rato, ocurre el caso de esta menor en Arroyo Limón, que además es una niña. Es una menor, ¿no? Es una menor que tenía además doble nacionalidad, estadounidense y mexicana. Que no haya habido ningún posicionamiento del caso, nadie habló, obviamente los medios sí, porque pues es una cobertura que se da al hecho, pero casualmente muere un funcionario municipal producto de esta serie de la inseguridad que hay, y entonces la autoridad habla. Y lo que se genera en torno a este mensaje que da el presidente municipal por la noche del asesinato del director de transporte, pues genera una serie de reacciones negativas, porque hasta en el momento en que un funcionario municipal es víctima de la inseguridad, es cuando reacciona. Sí. Y todos los casos que le han tocado vivir a esta administración, prácticamente no se había hecho absolutamente nada, y pareciera ser que el tema de la seguridad es un tema del que no es muy afecto a hablar el presidente municipal, y es un tema que afecta a la ciudadanía en general. Sin duda alguna, y esto pues fue evidente, ¿no, Alejandro? Salir, irrumpir sobre todo en redes sociales, ¿no? Y que pues las mismas redes sociales pues le pegaron bonito al presidente municipal en este sentido, sobre todo por lo que dijo, ¿no? Sí, es que el mensaje, fíjate que el mensaje, cuando tú lo ves, no es un mensaje de tranquilidad. O sea, el gobierno sale a dar la cara para traerle tranquilidad a los ciudadanos, para decirles, señor, estamos tomando cárcel en el asunto, claro, ustedes tranquilos, nosotros vamos a cumplir. No, salió a pedir clemencia, hombre, ¿no? Pues a pedirle al presidente, ¿no? Sí, además creo, me parece ser que habla de que mueren
pero no habla de que son asesinados, ¿no? O sea, una cosa es que mueras, puedes morir de causas naturales, puedes morir de enfermedad, pero que no reconozcas en tu discurso que hay gente que está siendo víctima de la inseguridad, pues... Claro. Digo, no tan solo el hecho mismo, ¿no?, de los asesinatos, sino lo que genera ese ambiente, ¿no?, entre la sociedad, aunque habrá que reconocerlo, se ha normalizado la violencia en Tuxtepec. Ahora la gente, el comentario de la gente en la calle es, oye, ¿a quién ejecutaron? Ya lo ven como una cuestión, y eso preocupa, ¿eh? Pues estamos conviviendo con la violencia de tal forma de que de que cada vez nos vamos haciendo más insensibles, y la insensibilidad es una defensa del ser humano para no sufrir. Entonces se murió, en algo andaría, ¿no? Sí, ¿no? Y ya con eso se cura en salud, pero eso nos va deshumanizando, nos va haciendo como tú, el ajeno, como yo cuido a mi familia nada más, y lo que pase de aquí. Me voy encerrando, ¿no? Sí, te vas encerrando en ti mismo, pero esa falta de humanidad tarde o temprano nos pega como sociedad, porque dejas de ser solidario, porque dejas de tener un espíritu crítico para conservarte tú nada más, ¿no? Conservarte tú y no tener una voz crítica capaz de reaccionar ante el temor de que tu vida puede estar en peligro por lo que estás diciendo, ¿no? Eso nos pega como sociedad en la parte más profunda, porque pues al final de cuentas esta es una patria, este es un territorio que nos es común a todos, pero ya lo que pasa fuera de mi casa ya no es mío, ¿no? Y eso te pega porque entonces fuera de tu casa puedes tirar basura, puedes hacer lo que tú quieras, porque ya no es tuyo, y es un espacio que es ajeno. Cuando estamos perdiendo por esta violencia el sentido de pertenencia. Sí, yo pertenezco a un país, yo pertenezco a una colonia, yo pertenezco a un municipio. Es mi municipio, es mi colonia, es mi país. No, ya lo perdí. Ya nada más es mi casa. Esta es mi casa. Y por lo tanto lo que pasa allá afuera es otro asunto, ¿no? Sí. Digo, es una situación que se viene manejando y se viene presentando, se viene registrando desde hace mucho, ¿no? Y lo repito, es lamentable y desde luego preocupante. Retomo lo que han expuesto en cuanto, bueno, ya la ley ahí está, ¿no? El 325 dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Para tratar de dar una diferencia con el homicidio es todo aquello que es la persona que priva de la vida a otra persona, no especifica qué persona, ¿no? La ley ahí está. ¿Qué más hace falta? Retomo lo que decía Claudio y tú, la falta de la sociedad por involucrarse, decir ya basta, ¿no? Sabemos que las autoridades, pues ahí están, ¿no? No hay liderazgos, no hay esa intención de mover a la sociedad, de ir a las manzanas y hablar con los presidentes de las manzanas, establecer, no sé, estrategias, los llamados, aprovechar la tecnología ahora. No hay ese interés de parte de las autoridades, sobre todo locales, que son las directamente involucradas. Pero retomo lo de la sociedad. ¿Qué hace falta para despertar a la sociedad, ¿no? Para que involucrarse en estos casos y decir ya basta, ¿no? ¿Qué hace falta? Sí hace falta, digamos, un vínculo entre sociedad y gobierno. Un gobierno que está interesado en combatir de fondo las causas va a procurar que la sociedad también se involucre. Si es un gobierno que no tiene interés, pues van a marchar de manera separada sociedad y gobierno. Y entre más dormido esté, mejor, ¿no? Claro. ¿El gobierno? El ciudadano. Mientras más dormido, mejor. Es más fácil de gobernar una persona, una sociedad que está dormida, que está en su mundo nada más, a tener una sociedad crítica que te está vigilando y todo eso. Fíjate que esto empieza, el ciudadano tiene en sus manos la solución. O sea, ya basta de que vote por una despensa, ya basta que vote porque en México estamos votando por los buenos. Y para el ciudadano el bueno es el que regala cosas. Desafortunadamente no.
Sí, va dando, no es el que tiene las mejores propuestas, no es el que va a resolver las cosas, no, eso no interesa. El mejor es que te da 500 pesos. ¿No? Es el que te da dinero. Es el mejor. ¿No? Porque si te da dinero del suyo o de quién sabe quién, pues una vez que esté en el gobierno, que tenga el montón, pues te va a andar repartiendo, ¿no? Lo cual ya nos ha demostrado que eso no es cierto, que eso no funciona, que al final de cuentas cuando alguien te da algo, te está invirtiendo, porque después te va a cobrar o se va a cobrar solito. Esa parte de la sociedad es la que lo que nos hace falta. Cuando la sociedad diga, a ver, cuál está tu proyecto y quién eres y cuáles son tus antecedentes, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria. Demuéstrame, ¿no? Que... Ahí, ¿no? Y aparte te voy a votar por ti, pero voy a estar demandando que me cumplas, ¿no? Porque al final de cuentas, si me diste 200 pesos, cuando te vaya a pedir algo, dices, no, yo ya te pagué por tu voto, ¿eh? Ya, tus 500 pesitos ya los tienes, ahora ¿qué me vienes a pedir? Y esto empieza, es que es tremendo. ¿Dónde empieza todo? Empieza cuando hay un candidato y ves al maestro, a la maestra de la escuela, híjole, ya hay candidato, vamos a verlo para que nos dé, para que sea el padrino de generación. Y es el maestro el que sabe cómo, de dónde va a salir el dinero. Y es muy común, ¿eh? Es una práctica muy común. Sí. Y ahí te viene la maestra y ahí te viene a pedirte para el salón y todo eso. Si ellos son los que están capacitados, que están estudiados, saben que te van a dar un dinero que después te van a cobrar, pero lo dan por sentado de que así va a ser. Bueno, ahí eso es lo que hay que ir cambiando poco a poco para que al final de cuentas tengamos ya una sociedad más crítica, tengamos ahí en el mismo momento de estar enseñando una perspectiva. Fíjate que me gustó mucho cuando estaba yo leyendo algunas cuestiones de género, porque ponen a uno de los símbolos de las mujeres, del feminismo, unos lentes grandotes, ¿no? Y pues, no. Y no, dice, a ver, es que necesitamos cambiar, ver la perspectiva de género. Necesitamos poner los lentes morados para que entendamos que es una perspectiva de género para llevarlo. Bueno, pues necesitamos nosotros llevar esos lentes para que las mujeres, ¿qué están pensando, qué están haciendo las mujeres, qué están sintiendo las mujeres, para poder entender el contexto actual? Bueno, eso necesitamos llevarle. La mujer también necesita estar pensando qué están pensando los niños, qué clase de niños vas a ser. Porque al final de cuentas teníamos algo, hay un libro, tiene como muchísimos años, vivía Emma Godoy, y ella decía de una forma muy, ella era psicóloga también, decía, las mujeres son brunas y los hombres femeninos. Y decía, es que la mujer que tenga tendencias a ser doctor, a ser bombero, que siga su sueño, que lo sea, pero por favor, que no tenga hijos. Porque al fin, para que no lo deje ahí abandonado, ¿no? Sí. Claro, ella era muy católica, tenía mucho de eso, pero tenía razón en una cuestión, porque no resolvimos un problema. El neoliberalismo nos trajo un problema. Nos sacó a la mujer del lugar en el hogar como formadora, como educadora de las generaciones de niños, sí, y la sacó a trabajar. Y al niño se lo dejó a la televisión, se lo dejó al Nintendo y se lo dejó a una señora que llegó a ella. Y entonces no tenemos aquí a los formadores de la nueva sociedad. ¿Quién los está formando? La casualidad y ahora el Internet, ¿no? Y en el Internet te encuentras cosas buenas y cosas malas. Y la facilidad con que puede acceder, ¿no? A todo, ¿no? Sin duda alguna. A todo. Entonces, ese es el problema que tenemos, que a mí se me hace monstruoso, porque no veo el rumbo correcto que estén siguiendo nuestras autoridades, ¿no? Tenemos un gobierno reactivo. Hubo tantos muertos allá, reacción inmediata, 20 policías allá, 30 acá, y ya tú, después de que ya pasó lo que pasó, ya los quita y los pasa a otro lado, pero no está acabando con las causas.
Y mientras no acaben con las causas, este problema lo vamos a tener con este gobierno, con el que seguir sigue. subsistiendo, ¿no? Sí, y cada vez más fuerte, ¿no? Con todo esto, Claudia, Alejandro, digo, se ha planteado en muchas ocasiones la profesionalización de la política, dada el poco conocimiento de nuestros legisladores, que son los encargados de crear la ley, ¿no? De nuestros juzgadores, ahora con el tema de quienes están aspirando a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que realmente ahí divagando en conceptos muy específicos, ¿no? Necesario que se profesionalice la política en nuestro país, que realmente, como tú lo apuntas, ¿no? Que aquel que busque un cargo realmente esté debidamente preparado. Creo que tenemos que llegar a eso para, pues, poder enfrentar todo esto que nos está avasallando, ¿no? A la sociedad. No siempre el mejor preparado es el mejor sí, político. desde luego, quien va a gobernar, ni el que tenga buenas intenciones, si no está preparado lo va a hacer bien. Habría que como que buscar los puntos medios, pero creo que lo que decía Alejandro es la parte primordial. Si no cambiamos como sociedad, no vamos a cambiar de gobernantes. Vamos a seguir eligiendo a lo mejor la despensa, a lo mejor al más guapo o a lo mejor el que más habla, ¿no? Pero no vamos a poder ni vamos a tener la capacidad de exigirles que cumplan con lo que además ya existe, con las leyes. Sí, porque ahí están. Ahí está. Entonces, no creo en el mito de la profesionalización. Creo que sí se necesitan muchas buenas personas. Lamentablemente carecemos de buenas personas que tengan la intención de servir. La mayoría tiene una aspiración política y el que no tiene una aspiración política tiene una aspiración económica. Va acompañada, ¿no? Pero sí, veamos, imitamos mucho a Estados Unidos en algunas cosas, pero en otras no los imitamos. Cuando tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos en los procesos electorales, el candidato ganador, pues se queda es el presidente. El candidato perdedor, va a hacer lo que estaba haciendo. Y para la otra viene otro candidato. En México tenemos una cuestión diferente. Perdí. En la próxima me postulo de nuevo. Nosotros tenemos un país con tan pocas oportunidades que ya nos dimos cuenta, la gente se dio cuenta, que la única forma de salir adelante es cuando juntas política con la economía. Entonces ya tu forma de salir lo más pronto posible y resolver tu futuro es metiéndote a la política. Te hace rico. Te hace rico, ¿no? Entonces la vocación, eso vale gorro, ¿no? Te compras 3,000 votos y ya estuvo, ¿no? Haces un discurso bonito, haces una buena propaganda, una buena campaña y ya estuvo. Ya con eso resolviste tu problema económico. No es porque tengas la mejor vocación. Como decía Claudia, yo no creo en la capacitación y la profesionalización. Yo creo en el sentido común. Los mejores presidentes que hemos tenido son los que tienen un sentido común. Son los que entienden a la gente. Son los que entienden qué quiere la gente y cómo resolver sus problemas. Que saben escuchar, ¿no? Más que nada, ¿no? Que saben escuchar y que dicen y que tienen, que le van a poner atención a los problemas de los ciudadanos. No van a ir a echarle pala, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos y hemos aprendido es que hay un problema, hay que echarle arena, lo que sea, para taparlo, no para resolverlo. Si hay una fuga, vas y le echas un montón ahí para que aguante otros, mientras tú te vas y llega el otro, ¿no? No nos centramos a resolver los problemas. Nos quedamos ahí. Ahí nos quedamos. Y no hay un seguimiento, ¿no? Cada gobierno que viene trae unas ideas para enterrarlas del que se fue. O echarle la culpa, ¿no? Pues así es. El anterior Él ya se fue, ¿no? Finalmente, a reserva de cualquier comentario que quieran hacer, conclusión, ¿cómo ven el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, específicamente en este caso del feminicidio? ¿Creen que tenga la sensibilidad, digo ya con los antecedentes que hay de quitar recursos a las organizaciones
que bien o mal, pues ahí iban caminando, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que sí hay la sensibilidad como para poder atender este fenómeno que pues crece día a día del feminicidio? Yo me digo preocupada, porque muchos de los avances que se han tenido en la lucha de los derechos de las mujeres tiene que ver con la sociedad civil, tiene que ver con las luchas de las izquierdas. Para mí, lo que he podido ver es que prácticamente el pensamiento izquierdista está subyugado a lo que dice un presidente. En específico en este tema, lo más reciente es el tema de los refugios temporales para mujeres violentadas, que se anunció precisamente por esa decisión de cortar de tajo con la sociedad civil, de suspender los recursos. Afortunadamente, pareciera que todavía hay un poco de contrapeso en el Congreso. Ayer parece ser que algunas legisladoras de Morena incluso salieron a decir que pedían que se respetara el presupuesto de egresos, porque el tema de los refugios está presupuestado, que no se reorientara como lo pretende hacer el presidente de la República con este anuncio de que sea la Secretaría de Gobernación la que atienda los refugios temporales. Y es preocupante porque cuando interviene una instancia de gobierno, la experiencia que hay es que son proyectos que van al fracaso, porque las instancias no tienen la capacidad operativa, en específico en este tema, para responder al atender la violencia de género o la violencia hacia las mujeres. Voy a poner un ejemplo en específico y personal. Cuando pusimos la denuncia hace ya 2 años por el tema de espionaje, nos dijeron que íbamos a ser valorados por médicos. Efectivamente sí. Pasaron no sé cuánto tiempo y la misma persona que nos valoró venía de México. Y nos dice, estamos atendiendo su caso en específico con la mayor rapidez que podemos, no hay suficiente personal no tenemos la capacidad para andar en todos lados. En específico, con base a esa experiencia, si tú le das a una dependencia del gobierno la obligatoriedad de atender este tema, va a quedar rebasado, porque el gobierno está rebasado en el tema de violencia hacia las mujeres. Ayer hubo este llamado de este grupo de legisladoras de todos los partidos en relación a que se respete el presupuesto, a que se respete una decisión además de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos, y pareciera ser que hay la intención de tratar de que el presidente escuche en una reunión que va a haber precisamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, que escuche las peticiones de estas mujeres que forman parte de la sociedad civil y que realizan un trabajo que puede ser cuestionable como muchas cosas que hay, pero que pueden ser perfectibles. Es decir, si hay una falla, no tienes que cortar de tajo, tienes que revisar por qué está esa falla y atender esa falla desde mi punto particular de vista. Entonces, sí me parece que no hay de parte del presidente una visión clara. No está obligado tampoco a tenerla, no tiene que saber de todo, ni ser profesional de todo, tiene gente pero en específico sí, creo que al presidente de la República le falta escuchar. Muchas de las decisiones que ha tomado es por lo que él decide. El impulso, ¿no? Ajá, es como el caso del recurso al béisbol, ¿no? De lo que anunció. Creo que también hay un tema ahí pendiente de las Olimpiadas, ¿no? Y otras decisiones que dicen, bueno, son decisiones, creo yo, más personales que basadas en un diagnóstico, en un análisis real de lo que ocurre en el país. Entonces, creo que en específico, en el caso de la violencia,
Él dijo que se malentendió el mensaje. El problema es que no se malentendió porque lo dijo varias veces, ¿no? Quizás quien no ha entendido la problemática que hay de fondo en el caso específico de la violencia hacia las mujeres y de la labor importante que realizan este tipo de refugios, que no deben cerrarse, al contrario, tienen que ampliarse, tienen que llegar a más puntos del país. Debe haber un diagnóstico en donde tú identifiques en qué zona, en qué punto del país hay una violencia más generalizada hacia las mujeres, y ahí tienes que enfocar tus baterías, ¿no? Ahí tienes que enfocar tu política. Pero decidir, por una parte, que el recurso lo va a operar una dependencia, cuando hemos visto que las dependencias han sido rebasadas, en términos generales, las que están involucradas con la violencia, todas. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas, es evidente. Creo yo que sí, necesita escuchar más. En el caso específico de las mujeres, tiene que escuchar más. Y creo que va a recular en el tema de los centros de refugio. De los refugios, yo creo que sí. Pues yo creo que no, A ver, no. Mira, yo creo que alguien que conoce el sistema político mexicano y cómo funciona es Andrés Manuel. Sí. Digo, lo tengo comprobado. Cuando él toma una decisión es porque ya la analizó, ya la vio. ¿Qué sucede con los refugios, con las estancias y todo eso? Bueno, es cortar de tajo con lo que es a todas luces una corrupción tremenda. ¿Qué dice? A ver, los refugios temporales, ¿quién se debe encargar? El gobierno. ¿Por qué no funcionaba antes? Pues porque en el caño de la corrupción, hablábamos hace rato del centro de atención, que no tiene recursos. Hay recursos para todo, menos para atender ahí. Bueno, si ahora los refugios, que se haga cargo el DIF, los refugios que se haga cargo el gobierno federal, el gobierno estatal, que cumplan con su obligación. No puede el gobierno estarle mandando a que lo cumpla la sociedad civil. La sociedad civil que cumpla con su obligación de poner el dedo sobre la llaga, sobre qué está pasando, en un espíritu crítico y constructivo, o hasta destructivo si tú quieres, sí. Pero que cumpla con eso. Pero no tiene que resolver y que hacer los trabajos que le corresponden al gobierno, porque al final de cuentas tú le puedes reclamar al gobierno que no hay una atención. Lo que no le puedes reclamar a la sociedad civil es que te atiendan bien. Pues ¿cómo? Porque te están resolviendo, te están haciendo la caridad de atenderte. El gobierno no, el gobierno usa recursos públicos y tiene la obligación. Pero entonces también tendría la obligación en el caso de la seguridad de los menores, y lo que ha hecho es evadir, o sea, decir, lo dijo textualmente, yo no quiero ser responsable, lo dijo el presidente. A ver, y voy a retomar en específico una frase que dijo ayer en la conferencia mañanera, que lo tomo porque es muy aplicable a todo lo que de alguna u otra manera las decisiones que ha tomado. No fue en la matutina, fue en el anuncio que hizo en el norte del país con el tema de la minera, donde dijo que se decidía por el no a la minera porque era su gobierno, que no podía hacerse responsable de los demás, de las decisiones anteriores. Es en relación al tema, o sea, sí en relación al tema de la construcción de la minera, de la hidroeléctrica, ¿no? de Huasca. Uh-huh. Bueno, entonces, eso lo dijo en lo de la minera, sí, a eso voy. O sea, me dejó en claro que él va a decidir en no, o va a ser un no para todo lo que se haya hecho con anterioridad, y va a ser un sí para lo que él decida hacer. Pero lo que yo decía anteriormente, no todo lo que se hizo con anterioridad es malo. Vamos a dar cuenta, la corrupción es una de las frases de este sexenio, y se ha dicho que eran estancias corruptas. ¿Y cuántas se han sancionado por esa corrupción? Se ha dicho, es que en tantas, bueno, sí, ¿en qué puntos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Corregir. Porque en el caso nada más en específico de las estancias, no solamente es el cuidado hacia el menor, es un proceso de educación hacia el menor. Y no solamente es la madre que trabaja y tiene que dejar a su hijo ahí. Esas estancias servían para trabajo, daban empleo.
estás suspendiendo de alguna u otra manera el empleo y estás privatizando un servicio que era subsidiado por el gobierno. Y sí lo estás privatizando porque muchas de esas estancias, yo tengo amigas que tienen a hijos en estancias o tenían a sus hijos en estancias, las que pudieron seguir pagando, lo hicieron. Los tienen a sus hijos ahí. Ahí ven cómo lo hacen, pero pues, han ido. Cuando tienes uno no hay tanto problema, pero cuando tienes 2 hijos y tienes que trabajar, tienes que pagar. Entonces, digo, hablamos de política neoliberal y este gobierno tiene algunos gestos de política neoliberal. Creo yo que la parte social está siendo rebasada por un asunto de los otros y este gobierno, ¿no? Lo que pasó lo que ocurrió en el pasado y lo que está en este momento. Hay cosas que yo creo que deben ser revisadas y que pueden ser salvadas, que pueden ser corregidas y que pueden ser mejoradas porque se tiene una visión, tú lo dijiste. Es un hombre con una trayectoria política que entiende bien cómo hacer mensajes o cómo mandar mensajes. A veces esos mensajes para mí, desde mi punto de vista, no son los más prudentes y convenientes porque generan confrontación. Pero yo creo que esta sociedad, sí, pero ya la sociedad no debe estar confrontada. No está confrontada. Claro que lo está. No. Claro que lo está. Digo, lo está. Tiene el 80, cerca del 80 y tantos % de aceptación. Pero aún así, lo que hay tiene una es un minoría, 20% que está resentido. Y que tiene un mira nada resentimiento más tu tremendo. discurso, mira nada más tu discurso, es un 20% que está resentido, es un 20% que no está de acuerdo en las cosas y por eso los llamamos resentidos. Entonces, es una sociedad que está polarizada con una minoría, sí, pero es una minoría. Pero eso es de y cualquier tenemos que aprender a respetar esas diferencias. Tú estás hablando, están resentidos. Pues es gente que no está de acuerdo. Para mí es gente que puede no estar de acuerdo. Y muy respetable el que no está de acuerdo como el que lo apoya. Por supuesto. Entonces, yo pero creo hay que tener debemos, las causas, pero ¿no? es que no, debemos también empezar a manejar un discurso diferente. Un discurso diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer como sociedad. Si seguimos polarizándonos, estas diferencias, estos asuntos de violencia se siguen ahondando, porque no tenemos esa visión de aprender a manejar un discurso que una, no que divida. A ver, las diferencias existen en cualquier sociedad, en cualquiera, y no le puedes llamar. La diferencia de opiniones son formativas de una sociedad actuante, demandante. Que tú estés de acuerdo en algo o no estés de acuerdo en algo es parte del juego político y aparte es el juego de la libertad de cada persona. No, o sea, no se trata de hacer una unanimidad, no, se trata de que haya las diferencias, pero sí hay que entender de dónde nacen y hay de entender por qué son las posiciones políticas de cada quien, de qué pero motivación no puedes tienen. llamarlos resentidos. Porque si pues, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de los refugios, ¿yo soy una resentida? Pues tienes un resentimiento. No es un resentimiento. ¿Cómo le llamaríamos? Yo puedo disentir de una idea, de una política que tú estás... ¿Pero de dónde nace? Pero no es un resentimiento. ¿De dónde nace? Pues nace resentimiento. Precisamente del hecho de que tú no estuviste de acuerdo de que él fue el presidente y que ahora es el presidente. Fíjate que no. Pues no, digo, eso es lo que tú estás mirando. Yo lo que digo, es hay cuestión cosas de percepción. hay cosas, son percepciones, pero no es un resentimiento. Porque yo creo que hay cosas que está haciendo bien, pero me parece en específico con esto que estamos hablando en el tema de los refugios que es algo que no debe. Por eso, ahora. Y tú dices, bueno, es que ¿por qué se le tiene que dar dinero a la sociedad civil? Porque yo no sé si la Secretaría de Gobernación tenga la capacidad para atender los refugios como debe, si no tiene personal para hacerlo, la Fiscalía General de la República para atender los casos resolver los casos que hay de asesinatos y demás. Claudia, ¿y los refugios con qué dinero funcionan? Es con dinero público. Bueno, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Ahora, eso de darle dinero a las mujeres violentadas, yo te pregunto, o sea... No, dice que estaba buscando el mecanismo. Ahora, para terminar la idea que yo tenía, ¿en quién yo tengo mucha esperanza? En 2 personas.
en Alejandro Encinas, que está encargado precisamente de de la derechos cuestión, humanos, y en Olga Sánchez Cordero, por su posición que ha tenido siempre de avanzada en cuanto a los derechos de las mujeres. Yo creo que de ahí va a salir algo muy bueno para que empiece a cambiar de fondo esta cuestión de violencia, ¿sí? Lo demás se me hace que, bueno, pues los refugios, estos sí funcionaban, ahora van a seguir funcionando, por supuesto, de otra forma, pero van a seguir funcionando. Ahora, privatizar no es la posición correcta. Se privatiza cuando yo vendo un bien público y se lo vendo a alguien y él ya es privado. Aquí no, aquí los refugios pues son privados, son gente que funciona y que cobra un servicio, no está privatizando, porque no está vendiendo algo que ya es de ellos. Lo que está dejando de hacer es dejar de inyectarle recursos a eso. Ahora, se los va a dar a personas. Tú quieres esta guardería, tú vas a pagarle y le vas a dar. Es una forma de empoderar a la mujer, porque ahora va a ir y va a pagar por el servicio su cuota más lo que le dé el gobierno para que le atiendan al niño. Ya no le va a llegar directamente a la directora de la instancia. Ahora le va a llegar, pero por vía del empoderamiento de la mujer que lleva a su niño ahí. Yo te pago, yo te exijo por el servicio. Eso realmente yo creo que se hizo una tempestad en un vaso de agua, porque el dinero va a seguir estando ahí, el dinero va a seguir llegando. ¿Qué se va a acabar? Mira, yo tengo una experiencia y la conozco porque la viví. A mí siempre me llama la atención una guardería. 3 niños, 2 niños. ¿Cómo le hacen, no? ¿Cómo opera? ¿Cómo le hacen? Cuando empieza a saberse cómo funciona, bueno, pues seguramente esa guardería tenía un patrón de 20 o de 25 que estaban cobrando y que al final de cuentas atendía a 2 o 3 o 5, ¿no? Ahí estaba. Cuando tú tienes una hemorragia, lo primero que haces es cortar la hemorragia y después curas. ¿Qué dijo? Señores, se acabó el dinero. Se acabó. Ahora me vas a probar que realmente el papá va a ir y te va a pagar por el servicio directamente. ¿Se cortó el dinero para las estancias? No se cortó el dinero para las estancias. Ahí está el dinero. Nada más que ya lo va a recibir por otra vía. ¿Por qué? Porque ahora estás empoderando a la mamá que ahora te va a exigir por un servicio. Ahora va a ir, te va a decir, a ver, acá está mi dinero y aquí está la contribución que me da el gobierno para que usted me atienda a mi niño y lo quiero bien atendido. Es en el caso de las estancias, pero en el caso de los refugios creo que es más especializado, ¿no? Sí. Creo que ahí creo que fue muy apresurado el recorte, pues, ¿no? O el anuncio, aunque el dinero ya estaba ahí, pero el solo hecho de que lo haya dicho, ¿no? Pues se acabaron este tipo de subsidios, ¿no? Porque ese es un subsidio. Sí. Ahora la pregunta que queda, ojalá y tengamos un programa más adelante y hablamos de esto, porque sí, el tema es, y lo plantea Claudia, ¿cómo le va a hacer el gobierno para poder atender, sobre todo la distribución misma de los recursos? ¿Qué herramientas va a utilizar? Sabemos que hay la tecnología, pero si lo vemos aquí en lo local, mucha gente ha llegado a preguntar, oiga, fui a ver lo de las tandas y pues son colas era de esperarse, ¿no? Es algo nuevo, es algo novedoso, pero vemos que el gobierno está rebasado en cuanto a la atención. Yo creo que es un tema que me gustaría que en otro programa, si es que aceptaran, ¿no? Tocarlo, Claudia. No, por supuesto, es complejo, incluso tengo conocimiento que en el caso, por ejemplo, de los censos, las personas que estuvieron trabajando, para mí es muy lamentable, porque haces un esfuerzo que debe ser recompensado. O sea, el tema de los servidores de la nación que estuvieron haciendo el censo sin recibir un solo peso no se me hace justo, porque eso pudo haber sido previo a que se tomara protesta, pero una vez que tomaste protesta, esas personas estaban haciendo un trabajo público, no un trabajo para una persona, ni un trabajo para un grupo, ni un trabajo para un partido. Están haciendo un trabajo que es un trabajo de servicio público.
Entonces, esas personas que creo que todavía no terminan el censo, desde mi punto de vista debían contar con las garantías de tener, digo, andan caminando, les pasa algo, ¿quién responde por ellos? No tienen una garantía social, no tienen un salario, no están dados de alta como trabajadores del gobierno. Creo que esa parte, digo, da para platicarla en otra ocasión, pero creo que están siendo muy poco valorizado ese esfuerzo que está haciendo ese ciudadano, que por lo menos debería ser compensado con tener seguro el alimento o el ingreso para el alimento diario, y no lo tienen, ¿no? Hay quienes ya están cobrando, y estas personas que andan de sol a sol, de lluvia a lluvia, no reciben, no reciben un ingreso. Sí, pues tengo entendido que ya todos están cobrando, ¿eh? ¿Sí? Sí, todos están cobrando. Obviamente fue una decisión tomada por la etapa de transición. Son gente que se presentó de buena voluntad. Claro, yo estoy de acuerdo con Claudia, no son gente pudiente, ¿verdad? Son gente que tiene una necesidad de ganarse un alimento, pero hasta donde tengo entendido ya se les pagó. Sí, no tienen prestaciones, ¿eh? No, esa parte no, de hecho, no son, porque no son trabajadores, ¿no? Son voluntarios, pero obviamente que sí necesitan percibir una alimentación. Claro. Y ahora en el nuevo esquema del gobierno, yo no sé qué papel van a jugar, yo no sé se les va a contratar, o si terminan esta temporada de los censos y cada quien se va a ir por su lado, no lo sé, pero sí estoy de acuerdo con Claudia que debían de ser muy bien remunerados. Sería justo, ¿no? Sí, claro. Y es parte del discurso de Andrés Manuel, ¿no? Sí, la justicia. Sí, pero hasta donde yo sé si se les yo hasta mediados de enero yo tenía entendido ya se les pagó, no. Ya se les pagó. Sí. Lo que yo sé es, si no tuvieras ahí ya también un problema. No, finalmente porque hay un convencimiento de lo que se está haciendo. Entonces no generarías un problema porque esa gente está convencida de lo que está haciendo. Lo que yo sé es, cuando a mí me dijeron, oye, es injusto porque tú estás sin una seguridad social, si algo te pasa donde andas, ¿quién responde por ti? El hecho de no ser un trabajador del gobierno te pone en una indefensión total si consideramos que hay, por lo menos en Tuxtepec, tenemos la ventaja de que podemos decir que todavía es un pueblo grandote, ¿no? Pero si te toca ir a una comunidad, a cómo está la situación de inseguridad, dices, ¿quién responde por ti? Sí, no, sí, ese es el... Si algo te ocurre, ¿no? Sí. Al final de cuentas, si afortunadamente nada ha pasado que pudiera poner en riesgo a los servidores de la nación, porque si no, si algo hubiese pasado, yo creo que se hubiera corregido desde el principio mecanismo, ¿no? Porque este es gobierno desde diciembre, y esta gente anduvo trabajando desde mucho antes, desde ¿no? mucho antes, ¿no? Sí. Y es justo reconocerlo. Bueno, pues les agradezco de verdad, aprecio mucho el que pues hayan aceptado estar platicando sobre este tema del feminicidio, el tema de Andrés Manuel, ¿no? Que pues da para mucho, ¿no? Da para mucho y nos desviamos en muchos de los... Pero creo que se cumplió un objetivo, ¿no? Más que nada, pues aclararon tanto la cuestión legal y la cuestión social del feminicidio, ¿no? Que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Yo los invito para próximos días, si es que pues aceptan, ¿no? La invitación para otro tema, ¿no? ¿Cómo no? El de las instancias, el de los refugios que todavía está ahí, ¿no? Y muchos más, ¿no? No, es que mira, estamos empezando en lo que puede ser un nuevo régimen o la continuación de lo que tenemos, ¿no? Entonces esto va a dar para mucho, ¿no? Para mucho. Yo creo que las opiniones, tanto de Claudia como tuya, vale la pena, ¿no? En un Tuxtepec que está pues ahí muy polarizado, ¿no? Y muy manejado informativamente, ¿no? Desde la autoridad municipal para conveniencia, ¿no? Claudia, gracias. No, pues al contrario, gracias por la invitación, y yo creo que para cerrar en específico del tema que hablábamos, yo espero que el Consejo Municipal para la Erradicación de la Violencia se ciudadanice, que de ahí puedan partir políticas públicas que además se acaten, porque una cosa es lo que tú puedas decidir
si no le dan el soporte además debido. Si lo hacen, pues yo creo que de mi parte habrá un reconocimiento, porque sí se necesita atender el tema de la violencia hacia las mujeres y se necesita actuar. Y si solamente se cumplen como requisito, pues estamos condenados al fracaso, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y pues el caso de niñas, ¿no? Que cada vez la edad va permeando más al área infantil, ¿no? Creo que sí es conveniente, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Hablando precisamente de esto, yo creo mucho en la ciudadanía. Lo que no creo mucho es en la ciudadanía gobernando, porque ya tenemos quién debe de gobernar, ¿no? Ya elegimos, ahí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el ciudadano debe tener un papel crítico, pero no de responsabilidad para atención, ¿no? La ciudadanía debe estar organizada para exigir que el gobierno cumpla con lo que debe de hacer, porque si no tenemos la cuestión del gobierno, le avienta a la sociedad para que atienda sus problemas, ¿no? Cuando el que debía de por obligación, por ley y todo, es el gobierno, pues el de Estado, atender. El Estado como tal. Sí, ¿no? Atender pues para lo que fue electo, ¿no? En esa parte yo creo que sí, la ciudad debe estar muy demandante y cada vez más se debe de inmiscuir en asuntos públicos, ¿no? Porque esto ya no es un asunto tanto de los políticos, es un asunto porque a todos nos está llevando el sí, tren. Nos afecta directamente, ¿no? Y ahí vamos todos. Muy bien, Alejandro, Claudia, gracias. Y gracias a usted que pues afortunadamente nos ve. Gracias. Nos vemos pronto con otro tema que tiene que ver precisamente con nuestro entorno. Muchas gracias.